Montepío Aseguradora patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más. Ya lo saben, en su casa, la casa del fútbol sevillano, del deporte sevillano, aquí en Grada 101. Tenemos mucho de lo que hablar. Hemos tenido un fin de semana tranquilo, entre comillas, porque se ha disputado la final de la Copa del Rey en nuestra ciudad, en el Estadio de la Cartuja, la ganó el Real Madrid. Pero ya volvemos a lo que nos interesa, a la Europa League, primero con el Sevilla, con esas semifinales frente a la Juventus de Turín en el horizonte, y también después con el último tramo de liga donde se va a jugar todo por lo que llevan peleando nuestros equipos durante toda la temporada. Para eso tenemos hoy una mesa absolutamente espectacular, porque hay que analizar, como decimos, lo que viene, que es mucho y muy importante. Voy a empezar por mi izquierda, por un hombre que se estrena aquí hoy en el programa, por el gran Mateo González. ¿Qué tal, Mateo? Muy buenas. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de tenerte aquí, Mateo. Así a modo de titular, llega lo importante ya, ¿no? Ahora ya no se puede fallar ni para el Betis ni para el Sevilla. Sí, muchas veces en el final de temporada se recuerda la frase de Luis Aragonés, ¿no? De que en el final de temporada, los 10 últimos partidos cuando se decide, ahora son 5, imaginaros, todo lo se puede decidir, y para el Sevilla 7 u 8, que esperemos que pueda llegar a la final. Y bueno, esta semana es fundamental para el Sevilla para ver si sus opciones en Turín son positivas para llegar a ese partido en Budapest, que es lo que sueña todo el sevillismo, ¿no? Que es donde es el objetivo, ¿no? de los sevillistas ahora mismo, llegar a Budapest. Querido José Manuel Oliva, muy buenas noches. Buenas noches, Fran, ¿qué tal? Lo que decíamos, llega al final de temporada y además con buenas sensaciones. ¿Quién lo hubiera dicho con la temporada que llevábamos, ¿no? En los dos equipos. Bueno, queda un mes apasionante, ¿no? Creo que es un mes extraordinario porque hay muchos retos abiertos y creo que tenemos a la vuelta de esquina una eliminatoria extraordinaria de semifinal de la Europa League, que es todo un acontecimiento, que es una buena oportunidad de nuevo que tiene el Sevilla para buscar su 7º título de la competición. En la Liga hay frentes abiertos. Para el caso del Betis, después de que el sábado el Real Madrid le ganara a Osasuna, esa 6ª plaza da el premio de la Europa League, que es un premio indiscutiblemente mucho mayor para mí que la Conference, que sería la 7ª plaza, y también le queda un mes por delante para confirmar esa 6ª plaza mínimo en el campeonato de Liga. Y en el caso del Sevilla, incluso en el campeonato de Liga, aunque creo que eso es lo último que ahora mismo tiene en la mente el equipo de Mendilibar, se le puede abrir esa opción de dar un poco de aliciente a final de temporada por la 7ª plaza, la Conference y tal. En fin, que tenemos un mes extraordinario para los periodistas. Lo malo es que estuviéramos aquí los cuatro hablando de qué va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Por dónde van a ir las planificaciones el año que viene? Pues no, tenemos un mes extraordinario para contar cosas interesantes. Efectivamente, porque lo decimos tanto en Europa y el Sevilla todavía y en Liga, ¿eh? Don Enrique Olivares, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas tardes, Fran. Buenas noches, perdón. Enrique, que ya, claro, es que casi es que lo decía Oliva, tenemos tantas cosas es que es casi de... Claro, él está habitual. Ya no sabemos. por el cambio de hora, que como todavía que es casi de día, ¿sabes? Enrique trabaja periodismo desde por la mañana hasta por la noche. Para mí una cosa fundamental es ver a Enrique y el tiempo detrás. Es fundamental. El tiempo delante y Enrique detrás. Siempre. Y ya ahí me echo la siesta un poco. Hombre, por favor. Eso es lo que hace la gente de bien. Don Enrique, desde luego, lo que decíamos, que llegamos además a lo importante y con buenas sensaciones en los dos, porque el Betis, que venía haciendo una gran temporada, esa victoria en Bilbao es fundamental. Sí, se ha rehecho con esa victoria en Bilbao de gran peso y de gran importancia. Es verdad que ya la Liga está resuelta, que el Barcelona va a ser el campeón y que ya hay un equipo en segunda como es el Elche. Yo incluso diría que 2, porque el Español tiene pie y medio también en segunda. Queda un tercer equipo y sobre todo eso, ¿no? Que el Betis ya casi seguro tiene asegurada, valga la redundancia, tiene ya asegurada un puesto en la Europa League, como decía José Manuel Oliva y Mateo. Y el Sevilla, pues lo que tiene por delante, ¿no? Con esa semifinal del próximo jueves, que le puede dar otra final frente al equipo que sea, o el Leverkusen o la Roma, si elimina a la Juventus, y por tanto tenemos un mes espectacular por delante. Estos 26 días, digamos ya, porque ya nos hemos chupado 8 días de mayo, nos quedan 23 días atractivos y apasionantes por delante para contarlo y vivirlo. Se va a pasar además volando. Intenso para nosotros, que vamos a estar ahí al pie del cañón con todo, pero precisamente por lo que decía Enrique, por esa ida de las semifinales de la Europa League ante la Juventus. Oliva, volvía el Sevilla hoy al trabajo. ¿Qué sensación tienes ante estas semifinales? Bueno, que es un reto difícil, ¿no? Porque una semifinal de esta competición siempre supone un reto complicado y además un
un equipo con peso específico en un año que ha sido un poco raro para la Juventus en el campeonato de Liga por la sanción de 15 puntos, la devolución. Ha tenido una racha hace aproximadamente un mes en la que el equipo no andaba bien, no ganaba partidos. Sin embargo, últimamente ha vuelto a retomar en la senda de la victoria. Le ha dado un impulso a su temporada también, que eliminase al Sporting de Lisboa, que llegase a lo que es la semifinal de la Europa League. Y a partir de ahí, yo creo que estamos ante un equipo de una dificultad igual que la del Manchester United. No es tan vistoso como el Manchester United. Ayer le vi el partido ante el Atalanta, donde reservó Allegri a 3-4 jugadores que van a ser titulares seguro el jueves, pero sin tener nada de brillantez, siendo un equipo que espera muchísimo, que no le mete demasiado ritmo y no acelera demasiado los partidos. Luego es verdad que individualmente tiene cosas muy atractivas, tiene esos chispazos que tienen los equipos grandes de jerarquía, de jugadores buenos, ¿no?, que al final te resuelven los partidos. Y además hay un factor que ha perdido, digamos, el Sevilla respecto al Manchester, el factor un poco sorpresa. Iba muy de víctima, creo que a esa eliminatoria, y fue capaz de mantenerse de pie en el partido de ida y luego darle un baño absoluto al Manchester en la vuelta con el factor Sánchez-Pizjuán, que es importante, pero va junto a la eliminatoria de enorme dificultad, porque creo que la Juve tiene un auténtico equipazo. Y además hoy repasaba el palmarés de la Juve por refrescarlo un poco: 70 títulos a lo largo de su historia, que es una barbaridad, pero es verdad que hace tiempo que no ganan en Europa. Se asomaron 2 veces a la final de la Champions contra Barça y Madrid recientemente, pero sin ganar un título. No sé si era 96, por ahí he leído, ¿no? Muchos años, y la Juve también huele eso, y creo que va a ser una eliminatoria de dificultad, pero que tiene una pinta magnífica. Y primer objetivo el jueves creo que debe ser salir vivo del Juventus Stadium. Mateo, decía una cosa interesante, Oliva, que era ese factor sorpresa que ya quizá ante el Manchester United nos deslumbró a todos, pero que quizá la Juventus, que además un equipo como apuntaba Oliva, que es experto en estas ligas, a pesar de que lleve tiempo sin hacer cosas importantes en Europa, que viene ya preparado para ese Sevilla, ¿no? No sé si incluso se generó con esa eliminatoria ante el Manchester United un exceso de confianza, ¿no? De decir, oye, que ahora no viene un equipo tan poderoso y cuidado que viene la Juventus. Sí, hombre, claro, efectivamente, todo el mundo viendo en los sorteos previos, el sorteo de cuarto final, el coco era del United. Una vez eliminado el coco, y además de la manera que lo hizo el Sevilla, ya parece que todo iba a ser cuesta abajo. Efectivamente es una semifinal de la Liga Europa, estamos hablando de palabras mayores, y el Sevilla lo conoce muy bien. Yo creo que va a ser muy determinante, porque más allá del nivel ya se presupone en los rivales a estas alturas, por supuesto, es qué cara del Sevilla vamos a ver. Es decir, vamos a ver el Sevilla que se transforma en la Europa League y que es capaz de barrer al Manchester United en el Pizjuán, con un Pizjuán empujando a tope hasta el final, que seguramente lo veremos en el partido de vuelta, o el Sevilla a lo mejor que ha ofrecido un poco más dudas, como fue con el partido con el Girona, o incluso en Bilbao, que estuvo un poco más a la expectativa hasta que decidió al final con el penalti, o incluso con el partido con el Español, que a pesar de empezar bien, luego dio 2 pasos atrás y tuvo que reengancharse al partido. Quizá el Sevilla de los últimos tiempos es el que menos fiabilidad ha dado con respecto a aquel Sevilla que sí barrió el United, ¿no? Es decir, vamos a ver qué versión del Sevilla hay y si es capaz de sostener esa transformación que tiene la Liga Europa, que es su competición y que hace que un equipo que durante toda la temporada ha sido normal, ha tenido baches muy importantes el Sevilla, en esta competición haya rendido tan bien. Entonces vamos a ver si esa capacidad de sorpresa todavía la puede tener contra la Juventus, que a lo mejor crea que el Sevilla va a ser ese Sevilla que ahora mismo está mostrándose en la Liga, pero que en Europa se transforme de nuevo. Claro, es que el tema Enrique, la clave es que el Sevilla hasta ahora llegaba sin el papel de favorito, y la gente, claro, se ha empapado de esa ilusión, se ha venido arriba. Sevilla de la Europa League, lo hemos recalcado en las últimas semanas, que se transforma, y hay que ver cómo afronta también o cómo acepta el equipo ese papel de que no dar tan favorito a la Juventus, ¿no? Por lo menos para el sevillismo ahora mismo. Pasa que el Sevilla en las anteriores eliminatorias pues llegaba un poco con duda, como diciendo, claro, seguimos en la Europa League, ¿no? Recordáis que era el debate, ¿no? O la tiramos porque le estamos viendo las orejas al lobo, que el equipo estaba como estaba cuando fue a Cádiz, que debutaba Mendilibar, y con el equipo prácticamente viéndole las orejas al lobo. No, a las orejas, el rabo y el lomo, absolutamente todo. Ya no, ya el equipo está completamente salvado, ya el equipo está completamente tranquilo, y es verdad que la Juventus es el Real Madrid de Italia, es un grande, ¿no? Y claro, el objetivo, como dice Oliva, salir vivo. Si tú te consigues un resultado de un 2-1, un 1-0, yo estoy convencido que el Sevilla, convencido, yo estoy seguro que le va a causar problemas a la Juve, y que le puede incluso eliminar, porque esos 38.000, 40.000 rugiendo, eso se engulleron al Manchester United, ¿eh? Claro, porque entra el factor Sánchez-Pizjuán. Efectivamente. Tienen muchísimo peso
habitualmente y más en la competición europea, ¿no? Y claro, por eso debe ser el objetivo, quedarte cerca, o sea, si puedes sacar un resultado que te ponga la eliminatoria de cara mucho mejor, pero quedarte ahí cerca en la eliminatoria, que haya eliminatoria que da la vuelta y ahí jugarte realmente tu baza de tu estadio, de tu escenario. Una final en puerta. 90 minutos de una final. Esa es la cosa, Oliva. ¿Cómo crees tú que afronta el equipo? Porque claro, es que es el cambio de escenario. Es que hasta ahora venía, lo que decía Enrique, con dudas incluso hablamos, si tiraba la Europa League, si no, ya está en una semifinal, está a las puertas ahí. ¿Cómo va a asumir el equipo, los jugadores, ese papel? No sé si decirte presión, pero ya esas ganas de llegar ahí a la final. Ya no vale solo con dar un buen papel. Ya lo tenemos ahí, claro. Sí, es verdad que el Sevilla, siendo una plantilla para mí mal hecha esta temporada por Monchi, algo arreglada en el mercado invernal, pero con sus deficiencias, sí es cierto que si uno mira la hojilla antes de empezar un partido, cuenta con un ramillete de jugadores con amplia experiencia en partidos y escenarios importantes. Es decir, son jugadores que no le asusta partidos de este nivel. Eso creo que tiene su peso a la hora de saber jugar este tipo de partidos, porque este tipo de partidos los puedes jugar muy bien, como ocurrió el día del Manchester, que fue una exhibición que nos sorprendió a todos, que fue posiblemente de los mejores partidos que ha realizado el Sevilla en los últimos tiempos en cualquier competición. Eso es muy difícil volverlo a repetir, pero sí tiene... la plantilla sí tiene jugadores con mucha experiencia. Tiene Navas y Acuña, que son 2 campeones del mundo. Tiene un portero de los 3 mejores del mundo, como es Bono. Fernando, que tiene 1000 batallas. Rakitic, no digamos, que es campeón de la Liga de Campeones con el Barcelona. Tiene futbolistas que saben estar en grandes escenarios. Nesiri viene de jugar todo un mundial. Futbolistas que saben estar en este tipo de partidos. Eso creo que se tiene que notar el jueves, ¿no? Independientemente de cómo sea el nivel futbolístico, que antes apuntaban Mateo y Enrique, que es verdad que el Sevilla de Manchester nos deslumbró y el de la Liga va jugando a reones, ¿no? Va jugando a ratos, otros ratos sufre, otros ratos es capaz de meterse en campo contrario y crear... pero yo creo que sí hay algo importante, y es que hay experiencia de jugadores y cierta jerarquía de futbolistas para este tipo de partidos. Es que además lo que dice Oliva es mucha razón. La gran parte de la plantilla, o por lo menos el núcleo central de la plantilla, ya ha pasado por aquí. Es decir, no hay que presentarle cómo es una semifinal, no hay que presentarle cómo es una final. No, que ha pasado lo más difícil, ¿no, Mateo? Porque claro, lo que no sabía era jugar por el descenso. Claro, por eso. Y el cambio de panorama, eso te da un subidón seguramente. Luego, la Juventus tendrá un respeto importante al Sevilla, al saber cómo el Sevilla se desenvuelve en esa competición. Es el rey de la competición. Es decir, y después la Juventus tendrá una presión añadida con respecto a que el Scudetto no lo alcanza. Entonces su opción de ganar un título esta temporada es la Liga Europa al final, y al final es un equipo con un presupuesto y una entidad que necesita alimentarse con títulos. Ahora ha recordado Oliva que lleva mucho tiempo en Europa sin ello, ¿no? Es decir, y para el Sevilla ha sido como... en realidad ha sido una sorpresa encontrarse en este final de temporada, porque hace 3-4 meses, lo decía Enrique precisamente, era la Liga Europa era la duda de decir, oye, ¿qué hacemos? ¿De qué prescindimos? Ahora no, ahora es el gran premio, y Monchi lo está recalcando estos días además, de decir, oye, este es el sueño, digamos, vamos a por ello. ¿Y por qué no? Vamos a por ello. Es como una ilusión renovada que tienes ahí de primavera, que dices, oye, vamos a alcanzarlo. Eso es un subidón, y eso es un subidón para una plantilla que tiene elementos para no solo para plantarle cara, sino para llegar a una final y competirla con el rival que le corresponde. Es que ¿quién lo hubiera dicho, Enrique? Es que este Sevilla, hemos estado hablando toda la temporada de que la amenaza de descenso en Liga era real. Yo que creo que si tiramos del calendario, no sé qué día fue, si fue a final de marzo o a principio de abril, cuando el Sevilla pierde 2-0 con el Getafe, o a mitad de abril, no sé si es el 19 de abril incluso, no sé si el 19 de abril el Sevilla, no, de marzo, perdón, final de marzo, pierde con el Getafe 2-0, destituyen a Sampaoli a la llegada de Getafe, hay un parón, lo coge Mendilibar, pero y debuta en Cádiz, que es cuando gana, y cambia absolutamente toda la película. Sí. Hasta ahí, que era final de marzo, cualquiera que venga no se lo cree. No se lo cree, o sea, y estamos hablando de un mes y medio. O sea, que tú se lo hubieras al sevillista, yo escuchaba a los sevillistas y hablaba a los demás, decía que el objetivo es no bajar, es que este Sevilla se va a segunda división, es que ese equipo no le ganaba absolutamente a nadie. Hay para mí una gran virtud en el camino del Sevilla, que la temporada era de auténtico pánico ante la posibilidad de que pudiera irse a segunda división, que pelease in extremis prácticamente hasta el final por la segunda división. Para mí hay algo que es de virtud del club, y es que se ha sostenido en Europa. O sea, cuando realmente se podía pensar, oye, el marronazo que tenemos en la Liga, que vamos cambiando de entrenador, que el equipo está abajo, que no se separa de la zona de abajo, sin embargo, creo que hay que darle el valor suficiente en esa trayectoria de PSV,
Fenerbahce, y Aguantar luego el lo tirón. del Manchester, sobre todo incluso antes la de Manchester, las otras dos eliminatorias Sí. que le pillaba al equipo en situación muy comprometida, y sin embargo el mensaje del club era no tirar nada, ¿no? Sí. Porque la temporada te puede girar, ¿no? Era insospechado este giro. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que pensar en este escenario del Sevilla en el mes de mayo era inimaginable viendo la trayectoria de la temporada. Pero creo que eso es virtud de club. Eso es fuerza de club, pese a que el momento de los dirigentes de Monchi ha sido el más bajo de los últimos tiempos. Sin embargo, el mensaje siempre ha sido: no se tira nada, sigamos peleando en la competición europea. Oye, y al final, claro, te encuentras en un cuarto de final con el Manchester United, resistes el primer partido de manera milagrosa, pero te agarras a esa eliminatoria y luego aparece, y ahora aparece efectivamente el Sevilla de Europa, ¿no? Apareció en ese último partido ante el Manchester, y ahora fijaros el escenario que tenemos ahora mismo, ¿no? Por delante. Es que en esa virtud del club que recuerda Oliva, yo muchas veces que incluso los periodistas caemos en ese debate, ¿no? Hay que tirar esta competición, no hay que tirar nada. En el fútbol nada. Porque al final se demuestra que los que llegan a las finales son equipos que normalmente en sus ligas también van bien. Sí. Que mira, Osasuna, por ejemplo, que digamos el equipo débil que se presenta en la final de Copa, en la liga va, presume de cómo va y va a estar cerca de Europa incluso. Entonces, ¿por qué hay que tirar nada? Si los jugadores lo que quieren es competir, no entrenar. Muchas veces viene por parte de la afición, ¿eh? Sí. Dejarse de UEFA, dejarse de no sé qué, vamos a asegurar la permanencia, que nos vamos a segunda, ¿eh? Como si fuese una Entonces eso se transmite un poco al Es un futbolista. debate, a veces incluso trasladados a nosotros. A nosotros, efectivamente. Pero realmente yo creo, sinceramente, que creo que es un debate que en alguna vez, seguramente hayamos caído, alguna vez de nuestra trayectoria, pero creo que la experiencia nos ha enseñado de que aquí se trata de competir continuamente, ¿no? Exacto. O sea, esto, señora, aquí hay unos señores con unos salarios magníficos, ganan un magnífico dinero como para decir: oye, mire usted, esta competición no la quiero, me voy a dedicar a la liga. Pero si usted lo único que tiene que hacer aquí es rendir, trabajar bien, competir, ganar partidos, para eso tiene unos magníficos, excelentes salarios, ¿no? Y unas plantillas amplísimas que todos quieren jugar. 22, 23 futbolistas con, como dice no José tiene Manuel otra Oliva, cosa que ganar. que jugar jueves y domingo, que, vamos, que Y tampoco ganen se muere ustedes. nadie por jugar 2 partidos en semana. Lo malo es entrenar 5 o 6 días seguidos. Eso sí. Pero ¿cuál creéis los tres que la clave, lo decía Oliva antes, salir vivo de allí, pero la clave para este primer partido de ida? Porque recordamos que la ida ante el United fue complicada por experimentos ahí de Mendilibar, probablemente el único día que se hicieron cosas extrañas, ¿no? ¿Dónde creéis que puede estar la clave? Yo creo que salir con personalidad. Y como salgas a encerrarte atrás y a esperar que pasen los minutos y que no te marque un gol, te vienes con un 2-0 y vas para allá, ¿eh? Ahora, si tú le sales y le juegas un poco de tú a tú, le das un par de sustos importantes, le juegas banda, con velocidad, con Suso, que ahora aparece en mejor forma, y le das un par de... Decía: aquí estoy yo, ¿no? Efectivamente, con personalidad, y no arrugado y espera que pasen los minutos, no, el 0-0. Porque en un par de minutos te mete 2 goles a la Juve, y en la eliminatoria ya, vamos, lo tiene complicadísimo remontar un equipo con la experiencia de la Juventus, como se plantan atrás, con ese Pogba en el centro del campo, es complicado. Yo creo que es una de las claves. Después Mendilibar sabe 10.000 veces más que yo seguro. Y decía Oliva, es verdad, que claro, la Juventus quizás no va a tener el mismo juego que el Manchester United. No. Además no juega bien. Yo le vi ayer el partido y no juega bien, pero es un equipo con mucha jerarquía y mucha efectividad, ¿no? Ayer tiene 3-4 salidas, hace un par de goles en la segunda parte, pero sin tener que elevar mucho el nivel. Pero sí es cierto que le vi cometer ayer muy pocos errores, muy poco, y eso que no sacó la defensa absolutamente titular, pero atrás complican poco entre Danilo, Bremer si juega el brasileño, o ayer jugó por ejemplo Rugani, o si juega Bonucci, que es otra alternativa, Alessandro, que tienen experiencia también, complican muy poco. Y luego los ataques son todos muy rapiditos. Si la pelota le llega a Kostic, Alex de la entra, busca rápidamente a Vlahovic, se conecta muy rápido. El balón parado de Kostic es muy bueno, porque tiene una de las mejores zurdas, creo yo, del fútbol europeo a balón parado. Y claro, ante un equipo que comete pocos errores, dice uno, bueno, ¿cuál puede ser lo mejor? Ha apuntado Enrique una cosa, es verdad, ¿no? Personalidad, ¿no? Claro, personalidad, intentar hacerte grande en un escenario, no empequeñecerte, y luego errores. O sea, el nivel de errores en el partido, intentar que sean los menos posibles, en entregas fáciles de balón, en errores de concentración, en marcaje a balón parado. Si esto al final, una eliminatoria ante la Juve, se va a decidir en 2-3 detalles. En el que esté más concentrado, cometa menos errores, posiblemente sus jugadores de calidad le lleven a ganarlo. Pero errores cero y a llevar la eliminatoria al más mínimo detalle. Mateo, ¿cómo lo ves tú? ¿Y qué porcentaje de favor? O sea, ¿cómo ves la eliminatoria en porcentaje? Siempre nos gusta a los periodistas hacer eso, ¿no? ¿Cómo la ves tú?
Yo lo Eso me gusta, ese tipo de preguntas me gusta. A mí me gusta mucho en tiempo de juego ponerle nota. Hombre, a ti te voy a dejar tiempo para que De 1 a 10, eso me gusta te bien veas mucho. ahí. El porcentaje es lo que la gente Yo- quiere. y a los periodistas yo voy a cuando van a poner regatear bien, esto. Regate en corto y el primer No, toque. recoger los suspensos. Una encuesta ahí que diga Olivares un 3. Esa viene después, fíjate, esa viene después. Oliva, al final un de dos, temporada. Mateo, Al final de 4. temporada. Todavía no, todavía Regate en estamos en los corto. porcentajes. Todavía estamos en los porcentajes. Yo voy a regatear 50-50 y vamos a ver cómo después del primer partido veremos un poquito más, revaluamos eso. Y yo creo que el Sevilla lo que tiene que hacer es pensar en la eliminatoria en 180 minutos. Es decir, efectivamente salir con las opciones intactas de Turín, pero como pasó en Old Trafford. Con el 2-0 cualquiera iba a pensar que luego el desarrollo de la eliminatoria iba a ser así. Y al final, último minuto, 2-2, vuelta, 3-0. No, que está claro que Entonces, puede pasar. puede pasar de todo. Ya lo Entonces, demostró el Sevilla en la ida. a lo mejor al descanso en Turín se llega en un escenario totalmente diferente al que luego sucede en la segunda parte. Es decir, va a haber muchos partidos Sí, dentro efectivamente. de los 180 minutos. Por lo tanto, es tener calma. Y yo creo que al Sevilla le juega un valor que es Mendilibar, que es un entrenador que, aunque no tenga experiencia en Europa, sí es un entrenador que da serenidad. Y esa serenidad creo que es muy importante en eliminatorias como esta. Es decir, tranquilo, que aquí el resultado que sea, vamos a llevarlo, darle la vuelta. Y la experiencia que también ha recordado Oliva, al final yo creo que en eso el Sevilla sí tiene ese puntito de donde agarrarse para poder llevárselo a su terreno y que en el Pizjuán sea decisivo. Enrique, porcentaje. 50-50, coincido completamente con. No. Yo esperaba yo un 50 y un 49 por lo menos. Yo esperaba mucho más ahí de Con- la selección española. Yo esperaba ahí. El ente- Estamos todos con la patita. 51, 49 para alguien, no, se van 50 Mira, en la ida digo yo, con el Manchester yo creo que todos dábamos un 80-20. Y el petardo que pegamos fue. Esta vez, hasta el minuto 80 del primer partido no iba Para tan mí era mal. un clarísimo 80-20. Ahora, el 20 ganó, sí, pues un 80. No, es que es la realidad, pero es que eso es la realidad. Por eso, Enrique, me decís, Yo, 50. sinceramente, doy un 60. Apriétale un poquito ¿Por qué más, que me ha dice. apretado Oliva? Entonces, me he venido abajo, man. Me he venido abajo, como los gargos de Lucas. Pero yo me quedo como Mateo. 50-50 lo veo muy igualada la eliminatoria después de los acontecimientos de los últimos partidos. Oliva es más valiente. No, lo tengo clarísimo. Para mí es un 70-30 para la Juve. ¿Sí? Sí, veo superior a la Juve. Veo superior a la Juve. También veía al Manchester, ¿eh? Sí. Lo veía en un 80-20. Ahora O sea, creo no que la aprenden ni Juve- de los errores. ¿no? Claro, me ha enseñado que cuidado que un 20 tiene valor en Europa para el Sevilla. A ver, Oye, pues le doy un 30, ¿no? A lo mejor es que ya le. A veces la A ver, si sale a tiro de la Juve, o sea, si sale como ocurrió en Manchester, para mí el porcentaje de eliminatoria cambiaría por completo. Cambiaría. Ahora, de cara a la ida, o sea, solo me voy a mojar de cara a la ida, De un cara a la ida, de cara a la 70-30. ida. El próximo Sí, sí. lunes me vuelves a llamar o me metes por teléfono y te digo el nuevo porcentaje. Periodismo medroso. Sí. Sí, el periodismo cambiante. ¿no? Cambiante, También, medroso. No, pero 70, Ventajista. Arriba está la 50-50. Totalmente, pero no, preferimos la reflexión del Herviso del Arco, llegando aquí. No, Y pero- después de feria, ¿eh? Y después de la Cruz de Mayo, ¿eh? Que José Manuel Oliva es el mayor representante de la grandísima feria de Herviso del Arco. Bueno, Todo el los hay mundo se mejores, queda- ¿eh? Los hay mejores, que todo el echan más mundo se horas que queda, yo, ¿eh? todo el mundo se queda con la de María del Arco y la estamos hablando un Magnífica poquito de feria, la de María es magnífica, la de Sevilla extraordinaria, pero la Cruz de Mayo, la Feria del Viso, es extraordinaria. Hay grandes embajadores, gente que no sale de allí, no sabe dónde tiene su casa esos 5 días. Ahora sí que nos van a salir un tiempo alguno que ha estado metido todo el día, pero antes de acabar con el bloque del Sevilla, quería preguntaros, bueno, Monchi, ¿no? Que se está pronunciando estos últimos días, hablaba con compañeros de Canal Sur un poco del futuro. ¿Qué esperáis de este verano en el Sevilla, Oliva? Porque es verdad que evidentemente lo va a marcar si el equipo acaba levantando la Europa League y se mete en Champions. Está claro que eso va a ser así, pero ¿esperáis muchos cambios? ¿Le dais alguna opción a Mendilibar de seguir? Depende ¿Cómo mucho, veis? depende mucho de este mes, muchísimo. Porque vamos a poner los dos escenarios: lo elimina la Juve al Sevilla y quedas entre octavo y noveno, que es lo que más o menos se preveía en Liga. Mendilibar tiene cero opción, porque, o sea, cero opción, menos opciones de seguir. Elimina la Juve, juega la final y la gana. Yo creo que sí, no sigue Mendilibar. Pero yo creo que si Mendilibar fuese otra persona, es decir, un argentino que hubieras traído tú de fuera, una apuesta de otra manera, no el entrenador que es veterano, que casi parecía que estaba de vuelta y que viene tal, no habría debate. Porque ha resucitado el Sevilla, ha superado el United, lo ha metido en semifinales, es decir, ya hubiera conseguido el crédito suficiente para una apuesta de futuro.
yo sí no me acaba de gustar que en el Sevilla, cuando se pregunta por Mendilibar, generen dudas, o sea, vamos a esperar. En ese sentido, ¿no? Que todavía tiene que demostrarse algo más. Pero efectivamente Sevilla es un club siempre ambicioso, es un club muy exigente que quiere llegar a más y que si tiene a 3 puntos los puestos de Conference va a ir a por ellos, si tiene a 5 a 8 puntos los puestos de Liga Europa va a apretar por ellos, si está en semifinales de Liga Europa quiere llegar a la final. Pero lo que ha hecho hasta ahora Mendilibar me parece muy, muy importante. Y ya digo que si tuviese otro perfil, no sé cómo definir el perfil, y creo que me estáis entendiendo, seguramente ya lo tendría garantizado un proyecto. Y no es el caso. Sí, de acuerdo. Si el día de la firma de Mendilibar le ponen, hoy estamos a 8, ¿no? Sí. 8 de mayo. Sí. 44 puntos en semifinales de Europa League, diría gente, eso el que lo ha puesto es imposible, eso es imposible, inalcanzable. Efectivamente. ¿No? Inalcanzable, ¿no? Bueno, pues 44 puntos en semifinales de Europa League. ¿Tiene valor Mendilibar? Muchísimo para mí. Para mí pero muchísimo. Es decir, yo creo que las circunstancias más delicadas de la gestión de Pepe Castro, José María del Nido Jr. y en un momento de popularidad bajo de Monchi, sin perder el crédito que Monchi se ha ganado durante tantos años y todos los títulos que le ha traído al Sevilla, que es indiscutible, pero en ese momento más bajo, oye, lo que ha hecho Mendilibar por el Sevilla, por la institución, en un momento dificilísimo, creo que tiene mucho mérito. Ahora, yo no tengo claro que se vaya a quedar. No tengo nada claro porque tengo la impresión de que quieren poner el termómetro después de la semifinal de la Europa League y si realmente, claro, vamos a ir a un debate que muchos telespectadores van a decir, claro, así también lo renuevo yo. Pues a lo mejor ese es el camino que quieren tomar los dirigentes del Sevilla. ¿Estás con si el equipo acaba con éxito la temporada, ya no digamos un título, el debate se acabará porque habrá acabado con el Mendilibar, habrá dicho Mendilibar, señores, aquí tenéis la Europa League, la 7ª, tal, y seguramente se ganará una renovación. Y si no, yo creo que los dirigentes del Sevilla tienen sus dudas sobre si Mendilibar es el idóneo para una regeneración y una vuelta que le quieren dar a la plantilla, parecida a la que hizo hace 4 años Monchi cuando regresó de la Roma, muy parecida. O sea, una revolución muy grande. Muy rápido, Iván, antes de terminar. ¿Estás de acuerdo, eso sí, con Mateo, sí, de que si fuera otro nombre estaría más seguro? Sí, es que somos muy dados a ese tipo de cosas. A veces somos muy dados al nombre extranjero y a darle más valor a lo externo que a lo que notamos algo más cercano, ¿no? Pero insisto en mi análisis que tengo la impresión de que esto van a poner el termómetro dentro de 15 cuando termine la temporada. Sí. Enseguida seguimos con el Real Betis también, aquí, en Grada 101. Montepío Aseguradora patrocina este programa. Hemos analizado en profundidad lo que va a ser esas semifinales, esa ida de las semifinales de la Europa League del Sevilla frente a la Juventus de Turín, pero el Real Betis también volvía al trabajo después de unos días de descanso. Enrique, que hacían falta al equipo porque venía de semanas complicadas y esa victoria ante el Athletic Bilbao lo cambió todo. Siempre en las ligas hay victorias que marcan un antes y un después, ¿no? O victorias clave, ¿no? Fundamentales. La del jueves en Bilbao ha sido la victoria del año del Betis, ¿no? Porque despejaba muchas dudas, porque llegaba tocado después de los últimos partidos, porque llegaba con muchas bajas, con la defensa en cuadro, cuando prácticamente todos vimos la alineación nos llevábamos las manos a la cabeza. Y ganas en un campo donde llevabas 9 temporadas sin puntuar, ojo, no solo sin ganar, sin puntuar, todo derrota, y ganaba 0-1 con ese gol en el minuto 6, aguantando el tipo en un estadio tan complicado como San Mamés, pues te ha dado 3 puntos, donde has eliminado al Athletic de Bilbao, que te seguía, que te hubiera adelantado si te hubiera ganado, lo has dejado a 5 puntos más el gol a verá, que son 6, quedan 15 puntos, y yo creo que si hace los deberes ganándole al Rayo Vallecano el próximo lunes y otro par de partidos más, yo incluso creo que con 2 victorias y un empate el Betis finiquita y se queda sexto, y yo creo que sería un buen año para las aspiraciones del Betis. Es verdad que ha estado mucho tiempo peleando por la Champions, pero yo creo que la plantilla no le da para la Champions y sí le da para quedar sexto, en mi opinión. Mateo, era el día de y el Betis sacó su mejor versión, quizá cuando menos se esperaba, porque venía de un tramo de campeonato complicado. Es muy del Betis, lo hemos hablado antes de entrar de salir en directo. El Betis, hay momentos en los cuales se espera mucho del equipo y no es capaz de darte lo que todo el mundo espera, y el otro día en Bilbao, con muchas bajas, en una situación muy compleja, ¡pum!, se cambia el equipo, se vuelve una versión muy competitiva, con jugadores que no tenían tanto rendimiento, como Sabalí, como Paul, Bravo, y William José, que marca el gol del triunfo.
gana en Bilbao y arregla todas las dudas en 90 minutos. Pum, pum, se acabó y ya está. Venga, ahora estamos con una distancia importante con respecto a los perseguidores y con un chute de energía para afrontar los 15 últimos puntos. Yo creo que el Betis lo tiene, efectivamente lo tiene todo en la mano. Creo que con los partidos que tiene en casa los puede solucionar perfectamente. Además hay un derbi con la motivación propia que eso supone fuera de casa. Pero yo voy un poquito más allá. Conociendo a Pellegrini, no creo que se vaya a conformar simplemente con la sexta posición. Va a ir a por el Villarreal, a la quinta plaza. Y a la Real no, porque realmente ya un objetivo ya planteárselo es irrealizable. O sea, la Real ya ha conseguido ventaja suficiente. Pero yo creo que el Betis tiene que aspirar a la quinta plaza, que fue la plaza de la temporada pasada, y con eso redondaría una buena campaña, pero no solo una buena campaña por sí, sino el recorrido, que serían 3 años consecutivos yendo a Europa, que yo creo que eso, no es que crea, es que no ha sido realizado y Pellegrini lo ha recordado convenientemente últimamente, que en la historia del Betis no ha sucedido, y yo creo que eso hay que ponerlo bastante en valor. Lo que cambia, Oliva, un partido, porque el Betis, si llega a perder con el Atleti, se ve fuera de los puestos europeos después de llevar todo el tiempo ahí con las peores sensaciones, gana, le pone 5 al perseguidor y volvió a salir esa competitividad de la que siempre hemos hablado de Manuel Pellegrini, ¿no? Además apostando por su idea. Las sensaciones con las que venía Bravo eran horribles. Bravo a la portería y hace un partidazo. Es un partido que creo que, lo ha comentado Enrique, marca un poco el final de temporada, porque es verdad que el momento era bastante delicado dada la trayectoria última, ¿no? Y completando la frase que ha utilizado ahora Mateo, que el Betis acabe por 3er año consecutivo en puesto europeo y en Europa League, para mí es un éxito de la entidad, que le da una madurez que no ha tenido competitiva a lo largo de su historia, y es decir, estar ahí entre los 6 mejores de la liga, en la parte alta, durante 3 temporadas. Pero yo me quedo también con una sensación de que se le ha escapado una buena oportunidad de apretarle más a la Real Sociedad y de pelear esa Champions prácticamente hasta el final, ¿no? El año pasado lo consiguió, le apretó al Sevilla hasta el final, y esta temporada yo me quedo con la impresión de que, a ver, podemos entrar en profundidad, analizar los factores que le ha llevado a no estar peleando con la Real Sociedad a la 4ª plaza. Jugadores que no han estado a nivel, la venta de un jugador tan determinante como Alex Moreno, la fatalidad de una lesión como la de Fekir. Es que eso es lo que te iba a decir, Oliva. Yo estoy de acuerdo contigo, claro, pero es verdad que además estoy totalmente de acuerdo contigo que muchas veces hay algunos que decían, oye, ¿cómo el Betis va a aspirar al Champions? No, yo creo que era como tú, una oportunidad perfecta, pero han pasado demasiadas cosas. Pero eso estaba en la mente de Pellegrini, los jugadores, o sea, que digamos aquí que es un éxito 3 años consecutivos para el Betis estar en Europa, yo lo considero que es así. Pero la sensación yo creo que incluso la tendrá Pellegrini, la tendrán los jugadores. Qué pena que se nos haya escapado una buena oportunidad de esa 4ª plaza que de vez en cuando queda abierta y que hay que intentar aprovechar un año para meterse, ¿no? Factores, claro, ha habido otros factores externos que creo particularmente que no se han gestionado bien por parte del club y que deben servirle como aprendizaje, y sobre todo en el último mes. Es que en eso lo que dice Oliva, perdona, yo creo que para que el Betis vaya a la Champions tiene que salir todo muy bien. Todo muy bien, se tiene que encajar todo muy bien, como ocurrió en 2005, incluso ganó la Copa, y tiene que salir de todo perfecto. Y esta temporada, por algunas cosas, por situaciones propias deportivas, que es la lesión de Fekir, por ejemplo, la lesión de Juanmi en el principio de temporada, es decir, que yo creo que es una cosa bastante trascendente, un jugador que el año pasado te garantiza 20 goles. El tema de la expulsión también, Mateo, las expulsiones, pero las expulsiones de árbitros y también de gestión interna, las inscripciones es de gestión interna, es decir, ha sido una temporada con demasiados obstáculos, demasiado altibajos, la salida de Cordón a mitad de temporada, la obligación de tener que vender a un activo tan importante en el terreno de juego como Alex Moreno, que eso también te resta al equipo en un momento donde tenía que competir al máximo, Supercopa, Copa del Rey, las rondas europeas y el final de la Liga. Todo eso tú lo metes en la costelera y efectivamente no sale todo para que el Betis vaya a la Champions, siendo un año que tenías una oportunidad ideal. ¿Por qué? Porque el Sevilla se quitó de esa pelea, porque ni el Villarreal estaba metido realmente en esa pelea, y la Real abrió la opción, y la Real estamos hablando no de un igual al Betis, pero sí un parecido al Betis, porque al final es un equipo que también tiene esa trayectoria tan recurrente en Europa de más años e incluso de llegar. Entonces, el Betis lo ha tenido ahí, y yo creo que al final es una siembra de ir cada año a Europa para que esa oportunidad, cuando vuelva a abrirse, como dice, yo creo que el concepto que dice Oliva está bien, es de la madurez, y la madurez competitiva. Es decir, hemos llegado aquí, ya no es una casualidad que el Betis esté en Europa, que el Betis vaya año tras año a Europa, y si se vuelve a abrir esa puerta, o hay unas rendijas ahí, o a lo mejor el año que viene el favorito para el 4º puesto es el Betis.
veremos. Está más cerca cada año. Yo creo que hay factores que no puede controlar, evidentemente, y otros que yo creo que sí tiene que controlar el club y que... A ver, yo considero que en el último mes hay demasiadas energías que se han escapado a lo que no es el fútbol. Y creo que en eso el club también tiene que aprender. Al Betis de estos 3 últimos años, ¿por qué le ha ido mucho mejor? Porque se ha hablado de fútbol, de competir, de ambición, de un discurso ambicioso, de un entrenador que no se pone nunca límites, que nunca te dice, es capaz de decir, bueno, es que con lo que estamos haciendo estamos bien, ¿no? Quiere seguir mejorando, quiere seguir haciendo cosas importantes, y creo que en este último mes para mí ha habido 2 o 3 circunstancias que creo que se tendrían que haber controlado mucho mejor y que para mí han quitado el foco de lo importante. Lo importante es seguir compitiendo. En plena temporada todo tiene que ir dirigido a prepararse muy bien para jugar el siguiente partido y ganarlo. Y tal y como termine ese, el siguiente. Y para mí, asunto, por ejemplo, de Canales, para mí ha sido un mal... se ha gestionado mal, sí, se ha gestionado mal. Porque creo que una sanción con tantos partidos todavía por delante, creo que lo mejor que se puede hacer, pese a que te pueda resultar injusta, pese a que puedas incluso pensar, bueno, pues a lo mejor la justicia deportiva nos da la razón, o lo tienes muy muy claro, y esto no era un caso de que te fueran a dar tan fácilmente la razón, o esa te la tienes, no tienes más remedio que tragarte esa injusticia y decir, bueno, 4 partidos, venga, pues 4 partidos de Canales, pero me va a llegar perfecto, limpio de mente a los 9 últimos partidos de Liga. El asunto de Joaquín, vamos, una leyenda como Joaquín, cuya despedida, evidentemente, todos estamos aquí de acuerdo, fue de un brillo excelente, porque fue una puesta en escena por parte del club muy buena. No era el momento. Que el momento era final de temporada. No era el momento. En una semana en la que se está compitiendo, yo creo que elegir un día entre semana para prácticamente todos focalizar en torno a una figura tan grande como Joaquín, creo que perfectamente se podía trasladar a final de temporada, que hubiera tenido el mismo brillo como va a tener el homenaje que se le va a dar a principios de junio, un futbolista de tanta importancia para la historia. Bueno, pues ese tema de cosas que a lo mejor pueden parecer pequeñas cositas, lo de Canales, el manejo del asunto de Joaquín, el asunto arbitral, que habrá expulsiones, y seguro que ha habido expulsiones durante la temporada que hemos dicho, no, eso no es roja. Pero es que si eso ya no tiene solución. Vale quejarte, porque lo hacen todo después de un partido, pero tal y como termina esa queja, se cierra el asunto y se sigue. Porque si no, al final empiezas a distraerte con tantas cosas y al final vas perdiendo la energía que tiene que ir a lo importante, que es fútbol, preparar entrenamiento y jugar partido e ir al máximo. Pues yo creo que esos detalles restan y eso debe aprender el club. Enrique, es verdad lo que decía Oliva, que en el caso de Canales, focalizando, da la impresión de que después de esa pelea por intentar mantener, no ha estado mentalmente bien, aunque tú también el entrenador ha habido algún partido, perdón, Enrique, que no ha sabido si lo podía utilizar hasta el día antes. Que efectivamente, no se puede preparar difícil mentalmente, ¿no? para el futbolista y para el entrenador, pero Enrique, tú también eras de la opinión de que los árbitros se han cebado este año con... Yo estoy de acuerdo en parte con José Manuel Oliva, pero el único pero que le pongo a esa reflexión, que estoy de acuerdo, es que el Betis, yo creo que lo de Canales dijo, basta ya. Basta ya de que nos arrollen y de que nos pisen los árbitros. Canales en Cádiz, la expulsión de Canales en Cádiz es un esperpento. Lo de las declaraciones de Canales que hablan en una televisión y le meten 4 partidos por hablar en una televisión, eso ya es que llega un momento en que el club dice, vamos a hacer algo, porque es que si no esta gente nos toman por el pito de un sereno. Pero es verdad que no debe de entrar ahí porque ha distraído a la plantilla y después... En el asunto de Joaquín yo creo que ha sido un error gravísimo. Si la Liga acaba el 4 de junio y tiene hasta el 20 de julio que vuelve la plantilla, tiene un mes y medio, lo van a hacer perfecto con el 6 de junio que le van a hacer un partido homenaje espectacular, que va a venir Xavi, Iniesta, los jugadores campeones del 2005, los del 2022, los de, yo qué sé, lo que va a traer Joaquín de la Fiore, del Málaga, todos los grandes amigos suyos los va a traer ese partido. Lo hace genial, le hace la despedida una semana antes y el partido a la semana. Lo borda. No que lo meten en 3 semanas con un partido que tenía en 3 semanas, que no me acuerdo cuál era ya, que ya y lo perdió, creo. O los Osasuna, va y lo presenta a hacer la despedida un jueves y el domingo o el sábado te mete 3 los Osasuna, jugándote la vida. Ahí, pero bueno, yo creo que ahí hay un error y eso son experiencias que coges tú. Yo discrepo en parte, ¿vale? Y para tener un poquito de opiniones en eso. Yo en lo de Canales yo creo que el Betis sí defiende sus derechos y el jugador está jugando. O sea, que al final, ¿qué es lo que quiere el Betis? Más allá de lanzar un mensaje de oposición, que estoy en contra del trato que estoy recibiendo. Al final, lo que quería es que Canales jugara estos partidos
y está jugando. ¿Cuál es el problema al final? Es que Canales no está rindiendo bien. Que no esté rindiendo porque en su cabeza, porque su físico, porque sé, habrá muchas circunstancias, pero no, efectivamente no está al nivel que se espera de Sergio Canales. Pero está jugando, que al final es lo más justo que debe pasar en esta situación, porque yo creo que para todos estamos de acuerdo en que la sanción a Canales es un despropósito. Por supuesto. Por lo menos en mi caso. En lo de Joaquín, estoy de acuerdo en parte. Yo creo, por ejemplo, el Betis, que por ejemplo, otros años ha utilizado la semana de derbi para diferentes golpes de efecto, por ejemplo, la renovación de Fekir, la anunció el año pasado, hubiera sido una semana perfecta. A falta de pocas jornadas para el final, ante el derbi, decir, este es el último derbi, Joaquín, aquí tal, claro. Y centras el foco en donde tú lo quieres centrar, que es Joaquín. Y con esa anticipación, yo supongo que confluiría la presión para el récord, el miedo a que se filtrara la información y que no se conocieran de la propia voz de Joaquín directamente que él lo iba a hacer, bien. Pero al final lo que has hecho es centrar la atención en un futbolista, en un récord, en un momento, y es secuestrar un cambio para todos los partidos y hacer que Joaquín parezca que juega por decreto. Y no, yo creo que Joaquín cuando está jugando es porque y fíjate que no se habla, fíjate, Mateo, que la lesión, bueno, nos ha privado un poco, que no se ha hablado tanto como se podía haber hablado, porque gracias a esa victoria de San Mamés y porque el Betis encauza la situación. Pero imagínate que llegamos al derbi, el Betis jugándoselo con el Sevilla porque resulta ganar los partidos, e incluso se habló de la posibilidad de que pudiera alcanzarlo en la clasificación, que no sé cómo veis eso, si ya lo veis posible o no, pero en fin, que se podía haber complicado mucho más la situación con el tema ese de si Joaquín jugaba o no. Sí, por eso además esa presión añadida, ¿no? Bueno, pues lo que queda ya es lo tiene que jugar todo, porque si no, no hay récord. Es que creo que no son cuestiones necesarias. No hay necesidad de eso. Por eso un homenaje como el de Joaquín, que va a brillar siempre por la categoría y la magnitud del deportista que estamos hablando, ¿no? Te cuadra perfectamente. A final de temporada esa presión no hubiera estado ahí y hubiera terminado la temporada, y si le queda un partido o dos, a mí me dice Joaquín, perdóname, voy a ponerle el año que viene la camiseta un mes. Como la NBA, ¿no? Yo pensaba que iba a hacer como Piqué. Yo pensaba que iba a hacer como Piqué jugar. ¿Y por qué no? El año que viene jugar, a ver, ya 3 meses. Ya es un escenario que no se va a dar, ¿no? Pero claro. Que son una serie de presiones y de circunstancias que el club se puede ahorrar perfectamente. Pero además hay una cosa que yo quiero poner el acento en eso. Dentro de la gran trayectoria de Joaquín, tan importante es el récord. No, o sea, a ver. Claro, es decir, que. Porque él se está si la magnitud de él no se va a ver. Pero claro, cuando te ves ahí tan cerca. Claro, sí, pero porque. Al final uno quiere batirlo, y seguramente Joaquín estaría pensando. Al final va a dejar un sabor raro de boca, ¿no? Es decir, con un jugador que transmite tanto, que es tan grande la historia del Betis, incluso en el fútbol nacional. ¿Recordáis Sergio Ramos con la selección? Que era partidito. Joder, yo creo que eso al final afea. Es lo que decía Oliver un poco, ¿no? La forma de gestionar, aunque evidentemente, quitando esto, la temporada del Betis, lo decía Mateo, si se consigue la clasificación por tercer año consecutivo para Europa League, es un éxito. Os quería preguntar, ¿veis ya al Betis encajado en ese quinto o sexto puesto? Oliva, Enrique, sí, no, ya parece que por arriba ya las opciones son muy bueno, va a pelear. Es que depende, es que en 5 partidos das muchas vueltas a las cosas, ¿eh? O sea, tú todavía no descartas nada, Enrique. Yo creo que puedes alcanzar perfectamente al quinto. Es complicado, pero poder puede. Cambia mucho. Es que son 2 puntos, efectivamente. Ahora tú le ganas al Rayo, que es posible que le gane el próximo lunes. ¿Y por qué no empata el Villarreal con el Athletic de Bilbao o pierde el Villarreal, que no es nada fiable en su estadio con el Athletic de Bilbao? Y lo coges tú al quinto. Champions ya parece y lo coges el quinto. Casi imposible, ¿eh? Pero es que yo creo que el quinto vaya a la Champions, porque al Barcelona le van a pitonar. Ojo con eso. Es que yo creo que al Barcelona van a... Es que si al Barcelona no le sancionan por el escándalo arbitral, este país es de pandereta. Porque es que lo del Barcelona es un escándalo. 20 años pagándole a un tío para informes arbitrales. Informes arbitrales te gastas tú 20 millones de euros para decirte si está bien o mal. No, perdona, tú te gastas el dinero porque tú estás influyendo en el árbitro para que tú ganes y no pierdas ese partido. Porque se llevó un año sin que le pitaran un penal. No hablamos de cantidades tan importantes. Estamos hablando aquí de un reloj que le regala para quedar bien con el árbitro. No, estamos hablando de millones de euros. A mí me extraña mucho que la UEFA aquí no interviniese, ¿eh? O sea, tú lo ves fácil, Oliva, ese quinto puesto. Sí, bueno, en los medios futbolísticos se habla mucho de que va a haber sanción al Barcelona. Ahora, Laporta está haciendo todo lo posible y más porque eso no sea así. Desde irse a Croacia a reunirse con el presidente de la UEFA, explicarle que aquello era unas gestiones de nada, de que le dieran informes arbitrales, etcétera, etcétera, sin intentar influir. Está haciendo todo lo posible, hasta traerte a un jugador de vuelta como Messi para ver si la Champions dice, ¿cómo no voy a...? Fíjate, ¿no? Ahora parece ya que va para Arabia. De Messi. ¿Cómo vamos a echar este equipo si tiene otra vez a Messi? Tiene a Messi, nos vamos a dar el Barcelona. No. El Barcelona está, claro, va a intentar todo
todo lo posible que eso no sea así, pero en el mundo del fútbol sí se habla de que parece que la UEFA sí le podría meter mano e inhabilitarlo para la competición europea una temporada. No sabemos si sería esta o la siguiente, pero por si acaso, como dice Enrique, queda pues, quinto. queda quinto Y si pasa eso, y por eso tiene si el efecto rebote te coge, pues mira. perfecto. Es que por eso tiene mucho más valor, más allá de la propia ambición de quinto sexto, coge el rebote. Al final, Claro, estar tú es estar posicionado preparado para eso. en la mejor situación. Porque- Y de otra manera, con el Barcelona, es que al final, yo creo que es todo tan política. Al final, y está lo de la Superliga. Sí, pero de también te digo fondo una para cosa, decir, Mateo, es todo tan cámbiate ya no me voy a la Superliga, me quedo, exacto, pero no me castiguen, ¿no? eso Pero es al todo final tan hay descarado, intercambio. ha sido todo Claro, no, A mí me parece tan escandaloso. escandaloso. 20 años. El asunto sería escandaloso. Un Pero- señor como Enriquez Negreira, que por cierto, yo no sé de ustedes, pero yo lo recuerdo perfectamente. Sí, sí, claro. Más malo no se podía ser, ¿eh? Era malo, Sí. pero con hambre, ¿eh? Pero era patético. O sea, que no se olvide la gente que yo lo he visto a eso no me lo han contado. Era un árbitro civilino, casero, más casero que una mesa camilla. Era un escándalo. Y ha estado el tío trincando, pero es que ha estado trincando 20 años. Pero que esto y es lo una que- pasta, o sea, que no es decir un relojito, un veranito que te paga. Oye, mira, que con tu mujer tiene... Pero lo que dice Oliva, Enrique, esto, Laporta ha ido ya a explicarlo y... Sí, pero la porta, es que la porta es otro bandolero. O sea, pero si no sancionan al Barcelona, yo creo que sería un escándalo. Pero es que mundial. esto es la punta del iceberg, seguramente. Es decir, estamos viendo algo y lo más grande está en otro lado. Y lo más grande, y esto es muy grande, pero ¿cómo habrá sido el recorrido durante todo Imagínate, yo creo que nunca lo sabremos, Mateo, ¿no? Nunca Es lo que- sabremos. es que es un tema- Y porque hay mucha gente que todavía tiene mucho que esconder, muchos clubes Claro. seguramente en Bueno, ese sentido. hay que estar pendiente un poco de lo que dice Oliva, porque es verdad que la UEFA en estas cosas se moja. Vamos a ver si el Betis aprovecha eso. En cualquier caso, no quiero que terminemos antes sin preguntaros por la presentación de Ramón Planes oficialmente mañana. Mateo, se está hablando mucho, tú que manejas buena información. Tema Guido, tema Aguar. El Bético está preocupado porque es verdad lo que se hablaba. Lo de Guido parecía encarrilado y lo de Aguar también. Claro, se va Antonio Cordón. ¿Cómo queda eso? Bueno, el tema de Guido, por lo menos un tema noticia, al final es que los agentes están dando la patadita para adelante, es decir, vamos a ganar tiempo, a ver un poco el mercado cómo se mueve por un lado y otro, y el Betis cada día que pasa tiene menos la sartén por el mango al final. Estamos hablando de un futbolista que acaba en 2024 y ya han pasado muchas ventanas de posible venta, no han llegado ofertas relevantes, jugador trascendente. Yo creo un jugador más importante para el Betis que importante en el mercado. Es decir, un jugador muy específico para un tipo de equipo, es decir, lo va a valorar más Pellegrini o algún entrenador que esté por ahí que vaya a ver una subasta de equipos, ¿vale? Eso por un lado, y el Betis está en un escenario de, bueno, pues si no acabamos de acordar una renovación que está encima de la mesa, Vendemos. al final hay que venderlo. ¿Cómo Tiene crees tú que puede pasar ahí, Mateo? O sea, ahora mismo. ¿Ahora qué te parece? ¿Más lejos esa renovación y más cercana a una venta? Va a depender de la baraja, de las cartas que tenga Guido, es decir, las ofertas que pueda tener por ahí, para este verano principalmente, y a lo mejor para el siguiente aguanta y a ver qué pasa, y también de las ofertas que le llegan al Betis. Pero claro, el Betis ya está en una posición, digamos, más de desventaja. Y después, en cuanto a Aguar, el Betis ha estado con Aguar, ha hablado con Aguar, ha llegado a un entendimiento verbal con Aguar no ha habido avance, más allá de eso. Y Aguar le han estado tocando la puerta y él ha estado muy receptivo a todos los clubes que ha podido. Ahora la Roma es la que está más cerca. Y el Betis nunca ha dado ese segundo paso de plasmar el entendimiento verbal. ¿Por qué? Porque ha seguido teniendo problemas de inscripciones, porque ha tenido muchas dudas de su participación en Europa la próxima temporada. Ahora sí lo tiene más avanzado. Y al final, y tampoco es una posición fundamental. Aguar encajaba como una oportunidad de mercado. En cuanto ha habido un poco más de movimiento de mercado con respecto al salario del futbolista, ya no es una oportunidad de mercado y el Betis está un poco más lejos de eso. Se pregunta, Mateo, el Bético también, claro, lo decía Oliva, ¿no? Esas pequeñas cosas que pasan durante la temporada, esa marcha de Antonio Cordón, este impasse sin director deportivo, sin que estuviera Planes todavía, ¿ha perjudicado ese futuro del Betis? No, para nada. Yo creo que el papel de Antonio Cordón, a ver, los clubes ya no funcionan con los directores deportivos como antiguamente era el director deportivo, que era el único que manejaba. Ahora los clubes funcionan con comisiones deportivas, etcétera, que integran muchos miembros del club, del consejo, del cuerpo técnico, de la secretaría técnica y tal. El director deportivo, por ejemplo, en el caso de Antonio Cordón, era más un enlace de primer equipo con club, con el consejo, una persona de ambiente, una persona de estructura, más que de ser el descubridor de tal o cual futbolista. Esa era, a lo mejor gente que estaba ya dentro de la Secretaría Técnica, pasaban los nombres y luego esos nombres ya se gestionaban. No era Cordón el que decía yo voy a fichar a no sé quién y yo lo ficho y este jugador es 100% mío. Eso nunca ha sucedido en el Betis en la etapa de Antonio Cordón. Por lo tanto, ese impasse para el Betis
No te digo que haya sido relevante no tener director deportivo, no, porque siempre es relevante, siempre es importante que el futbolista vea a alguien del club ahí cerca y que la estructura tenga una coordinación de mando, pero a la hora de fichar no, porque el Betis además ya tiene avanzado varios frentes para la próxima temporada, estando no Antonio Cordón. Más allá de fichar o no fichar, o de ser el hombre que ponga los nombres encima de la mesa, como ha estado explicando Mateo, yo creo que yo me quedo más bien con una frase que utilizó Pellegrini el día que le preguntaron por la marcha de Antonio Cordón, y él dijo que era una mala noticia para el Betis. Es decir, la función que haya hecho por dentro Cordón de proponer más o menos fichajes, de un poco enlazar esa comisión deportiva y y las personas que trabajaban con él dentro de la Secretaría Técnica y realizar unos fichajes u otros, Pellegrini ha estado muy a gusto con Antonio Cordón. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Era una persona que esa función de enlace entre lo que pasa en el día a día de un jugador que viene molesto con esto, de este futbolista que considera que ha pasado esto y que no le gusta, este que viene con mala cara, Pellegrini que hoy viene diciendo que por qué no se viaja una hora antes el viernes en vez del sábado. Ese enlace entre el club y el día a día del entrenamiento que hacía Antonio Cordón, si yo me atengo a la persona de Manuel Pellegrini, su función era muy importante. Pues esa debe ser la función de Ramón Planes. O sea, yo no sé, sinceramente, no soy capaz de valorar a Ramón Planes como director deportivo porque encuentro opiniones de todo tipo, opiniones buenas, igual que me pasa con Antonio Cordón. Cuando el Betis ficha a Antonio Cordón, bueno, pues ha hecho buena labor aquí un poquito peor, con Planes pasa igual, te hablan unos mejor, otro peor, te hablan de un hombre de fútbol, eso sí, un tipo que puede encajar bien en el Betis. Bueno, pues creo que su mayor misión en el Betis es darle tranquilidad a Pellegrini y que Pellegrini esté a gusto con él, porque de todos los pilares deportivos indiscutiblemente el pilar fundamental se llama Manuel Pellegrini. Por tanto, esa figura de Manuel Pellegrini hay que tenerla tranquila, centrada en el fútbol, porque es un aval deportivo absolutamente fundamental para el crecimiento del Betis de estos 3 años. Por tanto, misión de Planes: estar allí al lado de Pellegrini, que Pellegrini esté a gusto con él, y si luego además puede fichar buenos jugadores y vender caro, entonces lo habrá abordado. Pero primera misión, cuando se coloque cada mañana al lado de Pellegrini en la ciudad deportiva o se monte en el avión con él, que Pellegrini diga: aquí tengo una persona de confianza en la que yo puedo confiar y puedo hacer esa función, o puedo hacer la función que me hacía Cordón perfectamente, como él mismo reconoció. Enrique, tú, de Ramón Planes, bueno, estamos hablando, Guido, el problema más próximo. La patata caliente, que se dice. ¿Tú lo ves solucionando ese tema? ¿Qué esperas? Hay una cosa buena en el aspecto de que Guido quiere seguir. O sea, Guido y la familia de Guido está muy contenta en Sevilla, y eso siempre es un factor importante para un futbolista. Pero lo que decía Mateo, están los agentes. Pero claro, están los agentes, efectivamente. Los agentes le han dicho, los agentes han dicho, mira, vamos a esperar que firma un contrato. Efectivamente, entonces dicen que el Barcelona, que Busquets se va a Arabia Saudí con Messi, con no sé quién más, con Jordi Alba, se van los 3 a Arabia Saudí. Entonces el Barça necesita un jugador de las características de Busquets en el centro del campo. A mí Guido me parece un futbolista espectacular. A mí, pero a lo mejor el que me está viendo dice: no me gusta. Bueno, pues es mi opinión. Entonces, a favor, que el jugador quiere seguir, que está a gusto, que Pellegrini los quiere, y que si le hacen un contrato de 3-4 años ampliable, 3-4 años, evidentemente con un sueldo mejorado, va a seguir. ¿Tú lo ves? Yo creo que puede seguir. Ahora es verdad que el Betis, hay dos cosas: que el Betis necesita pasta y que están los representantes detrás diciéndole que aquí hay pasta, que aquí hay varios equipos interesados. Sí, pero hay una cosa que es difícil y voy muy rápido con el asunto de Guido. Los agentes pensarán: si viene un club con dinero para el Betis, que a lo mejor estamos hablando de ¿cuánto? ¿De 20 millones de euros? 25, 30, vamos a ponernos 25. No sé si 25 30 puede dar, pero a lo mejor por 20 millones se puede plantear venderlo, 18 20 millones, porque le queda un año de contrato, recordemos. Vale, todo lo que pague un club en traspaso luego al jugador no va. ¿Qué le interesa a la gente de Guido? Apurar el contrato. O renovar, como dice Enrique, que al final digan: bueno, nos queda un año, hemos visto que tampoco se ha abierto ninguna puerta importante, hemos visto que realmente en el mercado la valoración no es la que nosotros podamos pensar de ti, pues vamos a plantearnos una renovación, una ampliación de contrato. Pero claro, el escenario ahora mismo, el que tiene un poquito la sartén por el mango es Guido. Desde luego, totalmente. Desde luego, lo que está claro, señores, que seguramente vivamos un mercado intenso. No sabemos si como el otro, que el Betis apuró hasta última hora para esas inscripciones, pero bueno, vamos a estar muy pendientes, sobre todo de Guido, porque es un futbolista fundamental. Se nos acaba el tiempo.
Tengo que despedir ya, que Pues nada, ha sido aquí toda la tarde. una maravilla toda la noche, porque ya es el hombre lobo, ¿eh? ¿Cómo vamos en estamos hombre lobo, en las redes sociales 101 el hombre lobo en la Feria del Viso ha hecho su agosto, ¿eh? Muchas gracias por venir, Enrique. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nada, a ti, Fran. Un placer siempre, Mateo. Muchas gracias. Con gusto, muchísimas gracias. Gracias, A ustedes seguimos aquí, detrás de la publicidad, aquí en Grada 101. Montepío Aseguradora patrocina este programa. Aquí seguimos en Grada 101. Llega nuestro tercer bloque, ¿no? El bloque de sosegado, en el que siempre pasan cosas interesantes, por lo tanto no se lo pierdan, porque aquí hasta el final del programa en Grada 101 siempre pasan cositas, y casi siempre pasan con el gran Edu Saniña. Edu, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas. Que te veía ahora escuchando la música esa que tenemos de introducción y de Grada 101, y veía cómo te activaba, ¿eh? Se sonaba aquí en platón de fuerza, ¿eh? Efectivamente, me activa. Además ha sonado más fuerte que otra vez. Te activa, y además a ti te gusta nuestro grafismo de fondo, que es espectacular. Sobre todo el casco de las la fotos, moto. que te encanta. Sí, sí. Ojo, porque el papel que están haciendo nuestros pilotos sevillanos en el Mundial de Motociclismo está siendo absolutamente espectacular. O sea que yo vaticino programas especiales de aquí hasta que terminemos la temporada antes del verano, centrándonos en las motos, pues siempre nos come el fútbol, pero ya cuando termine la actividad del Sevilla, el Betis, todas las categorías que tenemos, vamos a poner nuestro foco ahí. Y también lo pondremos, como no, como siempre, cada lunes, en el fútbol femenino. Y aquí está el gran Ale Pechi para que nos cuente un poquito qué ha pasado. Ale, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Tenemos cositas que contar. Tenemos muchas cosas que contar, y además la zona de abajo de la Liga F está ardiendo. O sea, la pelea por la permanencia está más interesante que nunca. Yo no recuerdo un descenso así en la primera división femenina. Mira que llevo años siguiendo esta liga, pero es que a día de hoy, y a falta de 2 jornadas, todavía no hay nada decidido, pero nada. O sea, 2 jornadas las que nos quedan. Fíjense, estábamos hablando antes de lo apretado que está el final de campeonato, Edu, y en el fútbol femenino estamos igual. O sea, que nos queda un mes, lo decía antes Oliva, un mes apasionante, que empieza, como no, por esa semifinal de la Europa League. Quiero conocer, palpar tus sensaciones antes de esa ida ante la Juventud. Pues las sensaciones son buenas, y las sensaciones son que el Sevilla otra vez está en el jardín de su casa. Es la 7ª vez que pisa unas semifinales de la Europa League, y que bueno, es verdad que el rival que está enfrente, por mucho de que este año no haya estado al nivel que se le presuponía, quizás parece menor que el anterior, pero también yo creo que hay que bajar un poquito la espuma de lo de Manchester. Lo de Manchester ya pasó. Hay que también acordarse de los primeros 60 minutos de Manchester, que si el Manchester hubiese querido y si la fortuna hubiese estado de su parte, el Manchester se hubiese ido con un botín mucho mayor, y que en la vuelta no se podría haber hecho nada. Entonces yo creo que el Sevilla tiene el partido más importante de la temporada. Hace 2 meses hablábamos aquí de si el Sevilla tenía que tirar o no tenía que tirar. Bueno, que ni tú te imaginabas que íbamos a estar aquí en este punto. Yo era de los que decía que tenía que tirar la Europa League para centrarse en la Liga. De hecho, no se me olvidan las palabras de nuestro querido Paco Rico, que me decía, no se puede tirar nunca una competición. Y es que era cierto, el Sevilla estaba metido de lleno en la pelea por el descenso. En ese momento parecía que la Europa League sobraba, pero el fútbol tiene estas cosas, y ahora la Europa League, con el equipo ya salvado por José Luis Mendilibar, pues te puede dar pasar de hacer una temporada, la peor temporada en los últimos 25-30 años, a ser una de las mejores temporadas, acabando con otro título. Preguntas concretas. ¿Cómo ves, pues poniendo en una balanza la eliminatoria, cómo lo ves a favor del Sevilla, de la Juventus, porcentaje? No, yo creo que está a favor de la Juventus, porque creo que en 60-40. En cuanto a plantilla, yo le pondría un 65-35. Pero es verdad que el Sevilla este año ha lidiado bien con la inferioridad sobre el papel. Contra el Manchester, yo creo que nadie le daba al Sevilla más de un 20%, ni los más confiados. Incluso contra el Fenerbahce y el PSV tampoco el Sevilla partía como favorito, pero la realidad es que en esta vez tampoco va a partir como favorito, pero tiene una oportunidad de oro para intentar al menos traerse un buen resultado para la vuelta. Yo creo que si el Sevilla es capaz de rascar un buen resultado para la vuelta, lo que pasó el jueves del Manchester se puede quedar en pañales con lo que va a pasar el jueves de Turín. ¿Tienes el pálpito
sensación, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Que vas a otra final? ¿Que el Sevilla va a estar ahí disputando, peleando otra Europa League? ¿O todavía no tienes eso? Sí, no. Yo creo que si tú le preguntas ahora mismo a cualquier sevillista, te van a decir que el 27, 28, 29, 30 van a estar cogiendo vuelos para Budapest. Es la realidad. Si tú llegas a una semifinal y no piensas que tu equipo puede estar en la final, tú eres un iluso. Obviamente hay que tener los pies en el suelo. El Sevilla no está todavía en la final. Al Sevilla le quedan 2 partidos. Pero es verdad, y el otro día lo hablaba con amigos, lo hablaba con familiares, el Sevilla está a 3 partidos de un título y 3 partidos que no tiene por qué ganar. Sevilla puede empatar los 3 partidos y traerse la Europa League a casa. Yo creo que el Sevilla se va a dejar la vida en este partido. Creo que llega con la mente limpia de la Liga, que eso es muy importante. Y creo que el Sevilla va a dar mucha guerra en estas semifinales. Pase o no pase, los jugadores ya han dejado claro que quieren la Europa League, lo dejaron claro en la eliminatoria ante el Manchester, y creo que lo de Turín va a ser una auténtica guerra futbolística. Edu, hablamos de la Europa League, pero la vía de Liga lo has dicho tú. El Sevilla está ahí, todavía enganchado, es difícil, pero todavía puede alcanzar esos puestos europeos. Hay un derbi por delante. ¿Tú ves al Sevilla con opciones de alcanzar el puesto Conference? Ya te digo, me parece muy difícil ya que pudiera superar al Betis. O no sé si todavía ves eso posible. No, yo creo que al Betis no lo va a superar. Tampoco creo que vaya a quedar muy lejos, porque creo que el Sevilla tiene varios partidos en este final de temporada asequibles. Juega contra el Valladolid la semana que viene, aunque el Valladolid sí creo que es el único partido que ahora mismo molesta al Sevilla. Si tú le dices ahora mismo a un jugador del Sevilla qué partido le molesta, es el del Valladolid, que lo tiene ahí entre los 2 partidos contra la Juve. El derbi, obviamente todos sabemos cómo es el derbi en esta ciudad, y todos sabemos que ese partido, aunque vengas de jugar la mayor guerra futbolística, vas a salir a morder. Y después, pues lo que venga vendrá, ¿no? Te puedes encontrar a un Madrid a las puertas de una final de la Champions, viajas a Elche, donde obviamente eres claro favorito, y el último partido vas a viajar a Donosti con una Real Sociedad que en ese momento yo creo que ya tendrá la 4ª plaza atada, y tampoco creo yo que se vaya a esmerar mucho. ¿Cómo ves ese puesto de Conferencia? Pues está a 3 puntos. Va a depender mucho de lo que pase en las próximas 2 jornadas, porque al igual que decía que el Madrid puede estar preparando una final de la Champions, lo mismo el partido contra el Elche, el Sevilla lo tira porque está a las puertas de una final europea. Entonces no me extrañaría que ese día reservasen hasta el utillero, como se suele decir. Va a depender mucho de lo que pase estas 2 semanas, no solo en la Europa League, sino también de lo que pase en la Liga. Si el Sevilla en la Europa League saca un buen resultado, quizás contra el Valladolid, saque a los menos habituales, y ya estamos viendo el rendimiento que dan los menos habituales cada vez que juegan. Y si el Sevilla se lleva un varapalo, Dios no lo quiera, el 18 de mayo contra la Juventus, pues el Betis puede poner el estoque final para prohibirlo. Pero si el Sevilla es capaz de ganar en Valladolid, y si el Sevilla es capaz de ganar el derbi, ¿por qué no? O sea, todavía lo ves tú muy abierto, ¿no? Es verdad, sí. Ale, porque estamos teniendo un final de campeonato, o sea, se presenta apasionante, porque es verdad que, hombre, el Betis ha encarrilado los puestos de Europa League, pero estamos hablando que todavía tenemos un derbi por ahí por medio, el Sevilla intentando escalar con otros objetivos que pueden distraerte en un momento dado. O sea que, bueno, no sé si se puede pedir más emoción. Bueno, la verdad es que el Betis este año, el 2023, bajo mi punto de vista, no lo ha administrado tan bien, porque yo creo que el Betis la primera vuelta sí que hizo bastante bien. Creo que también la lesión de Fekir, la lesión de Canales, también los partidos que ha estado fuera Canales, creo que también le ha afectado mucho a nivel de juego y de rendimiento al equipo. Y luego, en cuanto al Sevilla, es verdad que se le presenta un final de temporada sobre todo ilusionante, ¿no? Yo creo que al Sevilla, por cómo empezó todo, o sea, al final Sevilla empieza mal la temporada, a mitad de temporada estaba la cosa incluso peor, llega José Luis Mendilibar, lava la cara al equipo y se plantea unas semifinales de Europa que lo preguntan a principio de temporada y no te lo crees, que el Sevilla va a estar en semifinales de Europa League, incluso con opciones vía Liga de clasificarse a Europa. Esto parece muy simple, pero es que el partido a partido del Cholo es lo que tiene que hacer tanto Sevilla como Betis ahora. O sea, el Betis tiene que amarrar cuanto antes las plazas de Europa League, porque ha trabajado durante la temporada para ello. Sería una pena que ahora en este final de temporada la perdiera por todo lo que ha hecho durante el año. Y el Sevilla, vía Liga,
La clasificación europea es posible, pero es complicada. O sea, el premio que puede tener con la Europa League es que es doble. O sea, hablando más allá del título, que un título siempre es lo más importante dentro del fútbol, es que te da la clasificación directa a Europa. Y el Sevilla, daros cuenta que también tiene que cuadrar una serie de cuentas. Bueno, es que claro, como nos metamos ya, pues es lo que tú dices, es que vamos a tener que hablar largo y tendido este verano, pero antes de irnos a los filiales, os voy a apretar un poquito. ¿Cómo ves al Sevilla terminando en la Europa League? ¿Campeón, final, se queda en la semi? Yo creo que todo depende del partido de ida en Italia. Mójate. Yo creo que el Sevilla llega a la final de la Europa League. ¿Final? Final. ¿Y no te mojas si hay título o no? Si llega a la final, la gana. O sea, que tú le das el título al Sevilla. Yo le doy el título ¿Y al cómo ves puestos en Liga? O sea, ¿dónde ves quedando al Betis al final de Liga y dónde ves quedando al Sevilla al final de Liga? Yo al Betis lo veo en el 6º puesto. ¿Y el Sevilla? El Sevilla entre el 8º y el 10º. O sea, no le daría para Yo creo que no. Yo creo que en Liga no. Edu, Sevilla en Europa League. Campeón. Sevilla en Liga. Yo creo que por ende de campeón, creo que el Sevilla va a quedar en Liga el 11, el 12. O sea, ¿que crees que el equipo se va a venir abajo en Liga? No, va a venirse abajo. Bueno, no. que va a centrarse... Yo creo que si el Sevilla, y que estoy convencido de que el Sevilla va a sacar un buen resultado en Turín, si el Sevilla saca un buen resultado en Turín van a usar el método Emery, que fue una de las Europa League de Emery. Sevilla los últimos 9 partidos pierde todos menos el derbi. Se va a centrar en el derbi, va a intentar sacarlo como sea y lo demás le va a dar exactamente igual. Te pregunto entonces por el Betis, ¿dónde lo ves quedando a final de temporada? Sexto. Sí, no, yo creo que el Betis tiene el otro día toda al menos la clasificación para Europa League la ató en San Mamés, un partido en el que todos decíamos veremos a ver el Betis sin centrales, veremos a ver cómo actúa un equipo que en las últimas semanas se está desinflando. El otro día fue el día del puñetazo en la mesa del Betis, haciendo un fútbol efectivo, compitiendo, ¿no? Encomendándose a futbolistas que durante esta temporada habían estado muy lejos de su nivel, como es el caso de Claudio Bravo, como es el caso de Paul o de William José, que al final es el que te da los 3 puntos. Y el otro día sí se vio a ese Betis de Pellegrini, ¿no? Un Betis de Pellegrini donde compita quien compita, lo hace bien. Y eso era lo que quizás le estaba faltando al Betis en este 2023, que los jugadores de relevo, los suplentes en teoría, diesen un pasito adelante. Es verdad que ya analizaremos la temporada del Betis completa, pero entre las dificultades que ha tenido jugadores que no han dado el rendimiento, que es verdad que pedir la Champions estábamos pidiendo prácticamente una quimera, ¿no? Hablaba Edu de competir, están compitiendo más o menos bien, pero por lo menos cumpliendo los objetivos, Edu, más cerca a los filiales. Sí. Sevilla Atlético, Betis Deportivo, por el que tú quieras empezamos. Pues vamos a empezar por el Betis Deportivo, que no le hizo un favor al Sevilla Atlético el otro día. Perdió 1-2 ante el Ejido, a pesar de la derrota. El Betis Deportivo, que tiene la permanencia atada desde hace muchas semanas, como lo hemos hablado durante estas últimas semanas, y un Betis Deportivo que ayer jugaba contra un equipo de la zona baja. Eso también se nota, porque también se nota cómo sales a los partidos. El Ejido se jugaba la vida y el Betis iba un poquito más con el freno de mano echado, porque obviamente tenía la tranquilidad de que ya tenía todo el pescado vendido esta temporada, y acabó perdiendo 1-2. Empezaron perdiendo 0-2, recortó distancias, pero no le dio para empatar. Y el Sevilla Atlético... Para que la gente se sitúe, ¿qué posición el Betis ya prácticamente? Sí, el Betis está más salvado matemáticamente. El Betis va a quedar entre el 9 y el positivo 11. También para el club, claro, un descenso de cualquiera de los dos hubiera sido tragedia. Un descenso de cualquiera de los dos, tragedia. Más tragedia para el Sevilla que para el Betis, no por nada, sino porque el Sevilla C está en tercera federación. La tragedia es para los dos, más aún cuando los dos vienen el año pasado de descender de primera federación. Estaban en la tercera categoría del fútbol español, pasaron a la cuarta, y 2 equipos, más el Sevilla que el Betis quizás, que estaban llamados a estar peleando este año por volver a la primera federación, pues se ha quedado ahí se han quedado en tierra de nadie. Claro. El Betis sí que ha estado prácticamente toda la temporada en tierra de nadie, porque ha tenido varios partidos para acercarse a la zona de playoff, y en el partido concreto no ha dado la talla. Pero es verdad que el Betis, lo llevamos diciendo desde el primer programa, el Betis está formado por futbolistas muy jóvenes. El Betis está formado por los futbolistas que el año pasado maravillaron a España en esa división de honor juvenil
Con lo cual se puede dar por aceptable un poco esta temporada. Se puede dar por aceptable porque creo que la temporada del Betis es una temporada de transición. Es una temporada en la que se ha hecho cargo del equipo Aitor Martínez, que venía a hacer muy buenas temporadas en juveniles, se ha sentado en la categoría y además, lo más importante, ha formado a jugadores que el año que viene van a seguir formando parte del Betis Deportivo. Ha acertado también con los fichajes invernales, porque los 2-3 fichajes invernales que hizo han caído de pie, y el año que viene yo le presupongo al Betis muy buenas cosas, porque va a tener una plantilla más hecha, ¿no? Más hecha, compacta, y en la que además deben pelear. El año que viene sí que se le debe pedir al Betis pelear por y lo con máximo. miras a nutrir al primer equipo, el Sevilla Atlético. Pues el Sevilla Atlético sale de la quema porque suma su tercera victoria consecutiva, venció por 0-2 al Juventud de Torremolinos, además un partido que se puso de cara muy rápido, marcaron Ryan Johansson y Carlos Álvarez, y en los primeros 15 minutos tenía resuelto el partido. Un Sevilla que iba al campo de un equipo que ayer consumó su descenso a Tercera Federación, y un Sevilla Atlético que, si nos lo preguntaban hace un mes y medio, todos decíamos que para salvarse necesitaba un milagro, pero que al igual que le hemos dado palos esta temporada, yo creo que de forma merecida, porque un equipo como el Sevilla Atlético no se ha podido pegar tanto tiempo como colista incluso de la categoría. En el último mes y medio, los 2 últimos meses, está rindiendo a un nivel espectacular. Aquí hemos sido los primeros que le hemos dado palos, o he sido el primero que le he dado palos a Antonio Hidalgo, y hay que reconocer que el técnico catalán le ha dado la vuelta a la tortilla. En las últimas 6 jornadas creo que son 4 victorias, un empate y una derrota, y el Sevilla Atlético llega a la última jornada fuera de los puestos de descenso, juega ante el Mancha Real, que lleva descendido ya un par de semanas, y juega en casa. Entonces yo creo que el Sevilla Atlético hay que rematarlo, pero hay que rematarlo, pero tiene la pelota botando en la línea de gol. Entonces yo creo que muy mal se tiene que dar la cosa. Un poco como el primer equipo. Esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Te pueden expulsar a un futbolista en el minuto 1, puede haber una serie de infortunios, pero lo normal es que el domingo a las 2 de la tarde el Sevilla Atlético esté celebrando su permanencia en la segunda federación. Lo que ha cambiado la cosa con el primer equipo es espectacular. Tenemos un detalle importante en nuestro fútbol provincial que siempre nos gusta, y además si se trata de nuestros queridos Isaac Escalera y Pablo Pintiño, contar cosas buenas nos gusta aún más, ¿no? Vamos a darle pinceladitas al fútbol provincial. Vamos a contar primero que el Cabecense, el equipo de las Cabezas de San Juan, ayer firmó su ascenso a Tercera Federación, por lo tanto buenas noticias para el fútbol sevillano. En División de Honor, el Viso de Jesús Salmero, que lo cogió hace unas cuantas jornadas, consiguió la permanencia empatando ante el Club Atlético Central de nuestro querido Pablo Pintiño, y también el Viso en categoría juvenil, el Viso de nuestro querido Isaac Escalera. Que no puede venir nunca Escalera porque siempre está allí. No se le da, Viso. Me alegro que haya conseguido el objetivo. No se le da igual de bien que narrar, porque yo te digo que para mí Escalera es el mejor, pero ha conseguido el ascenso a Segunda Andaluza Juvenil, así que desde aquí le mandamos nuestra felicitación al bueno de un abrazo, felicitación, además que va implícita con una obligación de tener que venir aquí, ¿no? Que, sí, ya Escalera me ha dicho que ya ha terminado la temporada. Bueno, exactamente, me ha dicho muchas veces, espérate a final de temporada. Bueno, ya tiene aquí la silla reservada el gran Isaac Escalera. Además que hace de todo, hombre, entrena, narra, si no puede, si yo por eso lo perdono. Yo por eso lo perdono, porque no tiene más tiempo ya. Y el querido Pablo Pintiño igual, lo que está haciendo un trabajo con el Central absolutamente espectacular. Vámonos al fútbol femenino, porque lo decía Ale, quedan 2 jornadas y puede pasar absolutamente de todo. Queremos saber cómo está el Sevilla femenino, cómo está el Betis femenina. Ale, todo tuyo, cuéntanos un poquito, sitúanos ahí. Mira, te cuento, al Sevilla le quedan 3 jornadas, no 2, porque el Sevilla tiene que recuperar un partido contra el Barcelona, ¿verdad? Que además juega pasado mañana, juega el miércoles. Pasa que el partido con el Barcelona prácticamente es como si se puede descontar. Es ir al dentista. O sea, además el Barça ya ha ganado la Liga con mucha solvencia, ha ganado todos los partidos, ha marcado más de 110 goles en la Liga, solo ha recibido entre 7 y 8 goles en toda la competición. El Barça sigue a lo suyo, y además el Barça está centrado ahora mismo en la final de la
la Champions, que va a jugar el 3 de junio contra Eso viene contra a favor Wolfsburgo. favorece al Sevilla, evidentemente. Yo creo que no va a favorecer porque ganar al Barcelona es efectivamente, prácticamente queda imposible. igual, ¿no? Queda sí, igual. sí, porque además el Barça... Está muy bonito contar todo eso, pero te van a ganar. No, Exactamente. Puedes jugar con el cuarto equipo que también es que voy a contar una cosa. El filial del Barcelona ha ganado la segunda división, que es la primera federación. O sea, las campeonas de primera federación, que es la segunda división del fútbol femenino, ha sido el Barça B. O sea, que el Barça tiene el mejor equipo en primera y el mejor equipo en segunda. Se la que vienen por Y detrás. si pudiese jugar el Barça B en primera, a lo mejor quedaba en segunda o tercera. No, por supuesto. O sea, ya te digo yo que no está peleando por el descenso. Pero bueno, hablamos, Es tremendo. hablamos del Barça, pero claro, el Barça lleva muchos años profesionalizando la sección. Claro. O sea, que al final están ahí por algo. Pero al final el fútbol también son ciclos y llegará un momento en que el ciclo del Barça se acabe. Hemos visto que en Europa ha llegado a la final, pero le ha costado, ¿eh? O sea, empató con el Chelsea en el Camp Nou. No ha sido un camino fácil y en la final espera el Wolfsburgo, que es un equipo histórico alemán y que seguramente también será una final tiene bonita. mucha fuerza en el fútbol femenino. Pero Eso entonces el Sevilla, ¿cómo se quedaría y con ese partido con el Bueno, pues el Sevilla, que perdió 0-2 contra el Real Madrid en la última jornada. Además marcó Olga Carmona, ex sevillista, canterana del Sevilla, que no falló la ley del ex. Marcó en la primera parte. Creo que en la primera parte Cristian Toro se equivoca en el planteamiento, marca un 4-4-2 en línea, el equipo se mete muy atrás y eso el Madrid pues aprovecha para tener control de balón y llegar al final a la área contraria. Así llegó el gol. En la segunda parte cambió el sistema, volvió al 4-2-3-1, adelantó, ganó una línea, se acercó más a portería, tuvo ocasión incluso para empatar, pero ya en el tramo final con el equipo echado para adelante, pues marcó Atenea del Castillo en una contra y el Sevilla pues se fue de vacío contra el Real Madrid, que además el Real Madrid es la primera victoria que consigue en el Jesús Navas. Era uno de esos campos en los que aún no había ganado y consiguió su primera victoria en la última jornada. ¿Y cómo crees tú que va a terminar la Liga, Ale? Porque Bueno, estaba ahí que si Europa ya era difícil. No, Europa para el Sevilla, que ya están decididos los tres primeros puestos. Levante, Real Madrid y Barcelona van a jugar Champions. Real Madrid y Levante van a hacer la previa. El Barça ya se clasifica directamente y el Sevilla pues tiene que estar entre el 9º y el 6º puesto, que son los puestos a los que aspira el Sevilla. Hay 3 equipos en 2 puntos, o sea, está Sevilla, Granadilla, Valencia y Real Sociedad. La Real Sociedad, que es el equipo que está en 6ª posición, está a 2 puntos. Pero claro, cambia mucho la película entre quedar 6º y 9º en Liga. O sea, el 9º te plantea diciendo... tampoco ha sido tan buena temporada, pero si acaba 6ª la temporada, pues dice, oye, pues no ha estado mal. Es verdad que el Sevilla, después del Barcelona, juega contra Granadilla, que es el que tiene justo por encima, y Valencia, que es otro de su equipo que está en la pelea por esa... una buena temporada, ¿no? Efectivamente. Aún así, el 2023 del Sevilla ha sido bueno. O sea, pasó una época mala de 2 meses sin ganar, pero el 2023 del Sevilla ha sido bueno, ha sido aceptable. El equipo además ha ganado en personalidad, un equipo más reconocible. Sí, porque hubo un tramo de temporada que estaba complicado, igual que el Betis, ¿no? Es que fue un poco vasos comunicantes, porque hubo un momento en el que el Betis estaba ahí como por encima, el Sevilla estaba muy mal y después ya el Betis cayó en picado. ¿Y cómo está ahora? El Betis, pues el Betis está prácticamente salvado. No salvado matemáticamente, porque quedan 6 puntos por jugar y el Betis está 5 por encima del descenso. Digamos que la permanencia está virtualmente conseguida, pero no es matemática. Es uno de sus equipos que está metido en la pelea por el descenso. Es que en la pelea por el descenso hay 6 equipos metidos de la liga, entre ellos el Betis. Perdió 0-2 ante el Athletic Club de Bilbao, el Lezama, un Athletic Club que también lo pasó mal durante la temporada, pero luego Iraya Iturregui consiguió realzar el vuelo del equipo. Fue un partido en el que el Betis la primera parte salió bien al encuentro, pero un fallo de Malena Mieres, la guardameta del Betis, pues eso hizo que marcara el primero el Athletic, ya el Betis se vino un poco abajo. Al inicio de la segunda parte marcó el Athletic Club el segundo. Al final no creo que fuera tan mal partido del Betis, pero sí que es verdad que el Athletic Club sus momentos los aprovechó y el Betis no, porque el Betis tuvo 2 balones al palo, uno de ellos del de Grace a Santegua, que acabamos de ver en la imagen, y luego uno al final de creo que también fue de Grace. Lo que sí es que la sensación es que el Betis consiguió reconducir el camino cuando pintaba la cosa mal, ¿no? Cuando hubo el cambio de técnico, ¿no? La llegada de Gerardo ha sido clave. Ha sido clave en el equipo, sobre todo le ha dado solidez defensiva, algo que no tenía el Betis. Al Betis le hacían muchísimos goles, pues con Gerardo el equipo logró esa contundencia atrás. Luego verdad que arriba hay poco en el Betis. Ha intentado aprovecharlo de alguna manera u otra, con acciones a balón parado, con jugadas al espacio para que corriera Rinsola Babajide. Es cierto que en ataque hay poco, pero ha intentado sacarle jugo, pero especialmente lo que consiguió el Betis fue solidez atrás y sobre todo ser un equipo competitivo. El Betis, cuando jugó contra el Real Madrid de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, que perdió 1-3, fue un partido en el que el Betis le compitió de tú a tú al Real Madrid, que es el segundo clasificado de la liga. Pues ese día el Betis, bajo mi punto de vista, dio un mensaje, es decir,
aquí estamos nosotras y somos capaces de competir contra cualquier rival. Luego ganó en el campo del Granadilla, en Tenerife, que es uno de los campos más complicados de Primera División, y empató a 1 contra el Atlético de Madrid en casa. O sea, ahí ves la progresión del equipo, sobre todo a nivel competitivo. Luego cayó contra el Athletic Club, pero ahora tiene 2 partidos, uno de ellos contra el Alavés, este sábado a las 12, que es rival directo. Que es donde hay que rematarlo, ¿no? Y ahí donde tiene que el Betis certificar ya la permanencia de forma matemática. Fíjate, en una temporada que ha sido tan cambiante, ¿no? Y que ha tenido tantos momentos, el Betis Femenina que ha conseguido reconducir el camino cuando peor pintaba con ese cambio de entrenador. El que también parece que ha reconducido, o al menos en este final de temporada, Edu, es el Betis Baloncesto, que al final es nuestra referencia en el baloncesto en Sevilla, que ha conseguido una victoria muy importante ante el Bilbao y que ahora tiene, bueno, no para el calendario ahora, porque mañana ya juegan ante el Girona, pero quiero que escuchemos primero a Luis Casimiro, el técnico del Betis Baloncesto, que está haciendo un trabajo encomiable porque ha tenido lesiones, los cambios, ¿no? los pocos los pocos recursos que puede destinar el Betis a esa sección de baloncesto. Bueno, ahí está el Betis peleando en la máxima categoría del baloncesto. Esto decía Luis Casimiro en la previa de ese encuentro ante el Básquet Girona. Estamos, yo creo que con buena mentalidad. De hecho, pues poder ganar a Bilbao fue en base a que el equipo fue constante, fue duro en los momentos difíciles y tenemos que seguir en esa línea. Y sabiendo que, bueno, que hay trabajo por hacer, que depende de nosotros, que es lo más importante, pero que tenemos que estar concentrados. O sea, yo creo que lo mejor ahora mismo es olvidarse ya del pasado, del futuro inmediato, y solamente centrarse en vivir el presente, o sea, y en estar con buena presencia en ese momento, ¿no? Viviéndolo al 100%, y eso yo creo que es la clave. Si copias las ruedas de prensa anteriores, puedes poner lo mismo. Depende de nosotros, de nuestro trabajo, de hacer las cosas bien. Depende de los jugadores, lo dice el técnico verde y blanco, Edu, y es importante que para el baloncesto sevillano, por terminar, que terminemos con esta pincelada, esperemos que certifique esa permanencia, pero qué importante es tener un equipo en la máxima categoría. Sí, además son 3 victorias en los últimos 4 partidos, la victoria ante Bilbao que fue importante y ahora lo decía Luis Casimiro y lo vamos a decir nosotros, queda rematarlo, ¿no? Juegan ahora mañana contra Girona, el fin de semana contra Granada, y hay que dejarlo ahí zanjado porque la última jornada es contra el Barça Basket y ahí la cosa se pone más complicada. Fíjate, ¿no? Ese partido contra el Granada es fundamental porque es el equipo que viene por debajo, aunque evidentemente como andaluz eso sí, tiene el gol haber ganado porque allí le ganó en la prórroga, por lo tanto. Que lo que esperamos es que el Betis Baloncesto certifique ese final de temporada, esa permanencia en la Liga Endesa, la máxima categoría del baloncesto nacional. Y señores, se nos ha acabado el tiempo. Edu, como siempre, ha sido un placer tremendo. Un auténtico placer, nos vemos la semana que viene, ¿no? Nos vemos la semana que viene trayendo cositas siempre interesantes, que además de este final de temporada traemos muchas emociones. Ale, muchísimas gracias por estar aquí. El placer ha sido mío y hasta la próxima. Nos vemos pronto y a ustedes, señores, muchísimas gracias por estar ahí cada lunes. Nos vemos la semana que viene en Grada 101. Montepío Aseguradora patrocina este programa.